¿Cómo están, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte un poco en el video de hoy acerca de la importancia de cómo uno dejar que cuando te lleguen pensamientos intrusivos, cuando te lleguen esos momentos de temor, de angustia, de ansiedad, de que tú realmente sientes que estás pasando por un momento difícil. Recuerda siempre que tú eres el que tiene poder de decisión a qué pensamiento le da energía y atención. Yo era una persona que superé muchas veces los pensamientos limitantes, los pensamientos de miedo, los pensamientos de angustia, los pensamientos de inseguridad de mí mismo. Y eso era lo que residía dentro de mí, por eso era que yo sufría eso. Realmente cuando tú piensas de mala manera, cuando tú tomas esos pensamientos como una verdad, es porque sencillamente de eso tú te validas. O sea, tú en tu yo interior, tú sientes que eres ese tipo de persona. Una persona insegura, una persona con miedo, una persona con ansiedad, una persona que sencillamente no se ama y no se respeta lo suficiente. Yo empecé a entender que tenía que volverme más consciente a qué pensamiento le agarraba más atención y más energía. Dejé de victimizarme y dejé de agarrar y adoptar ese pensamiento como una realidad, ese pensamiento negativo, ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento de miedo, de escasez y de temor. Sencillamente muchísimas etapas de mi vida en ese momento, hablando específicamente, estaba pasando por pensamientos suicidas, pero era porque sencillamente sentía que me había dado algo como en el sentido de que sentía que estaba para algo y realmente no había una respuesta clara y concreta. Empecé a entender únicamente que la manera en la que yo pude soportar esa presión fue dejándoselo todo a Dios. Yo lo he contado en anteriores vídeos y me he dado cuenta que cuando más tranquilo me he sentido es cuando la presencia de Dios abunda en mi corazón. Y sé que repito mucho lo de Dios, pero realmente es porque Dios me ha salvado la vida, uno en la cruz y la segunda el cáncer. Empecé a entender que la realidad del caso es que las personas piensan de mala manera porque sencillamente agarran ese pensamiento como una realidad, agarran ese pensamiento como una realidad de su vida, cuando realmente es todo lo contrario. Todos los pensamientos que pasan en tu mente son realidades alternas, realidades que tú quieres adoptar si las quieres adoptar de una manera o de otra manera. Hay pensamientos que te van a ayudar a progresar como pensamientos que te van a ayudar a decrecer en la vida. Yo empecé a adoptar la mentalidad de agarrar los pensamientos que me van a ayudar a progresar a mi vida, hacia lo que yo quiero ser en mi vida. Muchas personas se dejan llevar mucho por sus pensamientos negativos, por sus pensamientos intrusivos, por sus pensamientos limitantes. Y eso no es más que algo de lo que reside dentro de ellos, en su ser. Si te llegan pensamientos suicidas, no puedes tomarte eso como una realidad. Tienes que dejar de verte desde esa identidad de que tú no eres una persona que tiene pensamientos suicidas, de que tú eres una persona que vale muchísimo más de lo que tú crees, de que tú eres una persona que por muchos pensamientos de miedo, de escasez y de temor lleguen a tu mente, sencillamente tú eres el que toma la decisión y el último voto de saber qué pensamiento vas a agarrar como una realidad y cuál no vas a agarrar como una realidad. Muchísimas veces agarré la realidad que no quería agarrar por incoherencia, por no saber qué pensamiento le estaba dando yo toda la energía y toda la atención, cuando realmente sabía que estaba viviendo un pensamiento de manera negativa, porque sencillamente lo adopté de manera consciente y de manera inconsciente. Cuando tú te vuelves más consciente de lo consciente, sencillamente sabes que tu pensamiento es lo que te va a ayudar a ti a progresar o a decrecer en la vida. Yo para poderlo entender tuve que estudiarlo, tuve que avanzar. Antes yo me creía el saberlo todo, entendía y pensaba que yo era el que lo sabía todo. Cuando realmente empecé a estudiar más en mí, me di cuenta que no sabía nada. Me di cuenta que realmente hay muchísimo que uno tiene que aprender para poder avanzar en la vida, muchísimo que uno tiene que experimentar para poder avanzar en la vida, pero realmente no hay nada más importante que estudiar y la comunión genuina con Dios. Dios me ha hecho avanzar en un por 10 en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Me ha hecho sentir tan tranquilo en mi corazón de entender de que yo no me voy a dejar llevar por mi realidad actual, porque si me dejo llevar por mi realidad actual, voy a dejar que esta realidad actual determine que sea mi realidad futura. Tú no puedes dejar que tu situación actual determine tu situación futura. Tu situación futura determina de acuerdo a lo que vivas hoy en tu día a día, de acuerdo a lo que tú quieres ser en tu día a día, de acuerdo a lo que tú quieres lograr en tu día a día. Yo me propuse ser una persona que causara un impacto positivo en la sociedad, una persona que buscara poder ayudar a las personas a través de lo que yo pude superar en el pasado. Yo empecé a entender que cualquier pensamiento negativo que me llegara en cualquier momento, yo no lo iba a adoptar como una realidad, porque sabía que eso me iba a bajonear, me iba a derrumbar, si era que yo me dejaba derrumbar por ese pensamiento negativo. La manera en la que yo pude salir
y prestarle atención a los pensamientos positivos fue únicamente prestando a los pensamientos la atención y la energía total a ese pensamiento que me ayudó a mí a progresar en la vida. ¿Cuáles fueron? Pensamientos de abundancia, de tranquilidad, de seguridad, de progreso y dominio propio, de confianza en mí mismo, de tranquilidad en mi corazón, de saber que todo iba a estar bien, porque el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros es mucho mayor de lo que cada uno de nosotros pudiera llegar a entender. Es muy importante entender esto. Yo tuve que entender y sobreentender y sobreentender, ganar conciencia, en ser consciente en lo que estoy consciente, pensando y hablando al tiempo. Por eso es muy importante vivir tu momento presente, ser consciente de qué decisiones tomas, ser consciente de qué palabras tomas como una realidad y qué palabras no tomas como una realidad. Gracias. Eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Lo importante que tiene que ser para ti, alejar los pensamientos negativos, no tomar los pensamientos negativos como una realidad y tomar los pensamientos positivos que te van a ayudar a ti a progresar y avanzar en la vida. Dios siempre nos está hablando de cualquier manera. Mientras tú más te alejes de los pensamientos negativos que dominan tu mente y más te acercas a los pensamientos positivos y obviamente crezcas en tu comunión con Dios, pues lógicamente Dios te va a hablar de manera más clara cada vez más. Te voy a dejar mi Instagram, Andrés Eduardo R, donde te comparto mis reflexiones, mis aprendizajes, mis enseñanzas y mi día a día. Gracias.